días. Es jueves 19 de enero y estamos analizando la semana política en Crónica Digital. Y para que no nos reten ni nos digan nada, entonces primero invitemos a quienes ven este programa y a quienes nos escuchan al Café Crónica Digital en Maturana con Huérfanos, Plaza Brasil, a disfrutar de un rico cafecito, de una tortita y de algunas otras cositas que hay por ahí, bien interesantes, además de las buenas conversaciones con el amigo Iván Gutiérrez. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen Sí, día. hola, hola Omar, me sumo a esa invitación, sí, pues un grato café ahí, vale la pena, además se conversa mucho, es muy entretenido, Así tomando es. una muy bonita tradición en Chile que es en un lugar de café, como además Plaza Brasil, como es Café Crónica Digital, para conversar, eso hace bien, ayuda mucho. Bueno, Juan Andrés, parece que enero no viene nada de tranquilo, ¿ah? Y de vacaciones poco, No, de para nada. vacaciones, de vacaciones en realidad bien poco. Yo quisiera iniciar con el poemita, con el poemita para después entrar de lleno, ¿no es cierto?, a los temas que nos convocan en este día. Un texto que apunta a elementos más internacionales. La humanidad se entumece cada día a pie descalzo sobre la nieve. Los cuerpos se acurrucan en abrazos sangrientos. Los obuses callaron, el humo a lo lejos viene acompañado de la lluvia. En verano, los niños volverán a bañarse en el Dnieper. Bueno, gracias Omar, muchas gracias. Por ahí vamos, por Por ahí ahí vamos, vamos. a propósito de tantas cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto?, en el mundo y de que nosotros estamos aquí en este rinconcito. Y entonces parto con esta visión internacional entregando algunos datitos. Les entrego esta entrevista al coronel Spenat Dimitri Lovkov. Obsérvenlo, lo pueden buscar así también, lo escriben en YouTube y lo van a encontrar. Interesante entrevista, él plantea las razones de la Federación Rusa, de por qué se da esta situación, ¿no es cierto?, en Ucrania y cuáles son las características que tiene. Un segundo elemento tiene que ver con, bueno, la defensa rusa confirma la liberación de la ciudad de Soledar. Ciudad clave, desde Europa se dice que no tanto. Bueno, ahí está la discusión. Lo cierto y lo concreto es que las tropas rusas están avanzando en territorio de Ucrania. Como lo hemos venido diciendo nosotros hace largas semanas, ¿no es cierto?, dentro del propio programa. Otro elemento importante, el exministro del Interior ucraniano, ¿no es cierto?, muere en un accidente de helicóptero en las afueras de Kiev. Se habla de tres posibilidades: desperfecto técnico, que se violaron las medidas de seguridad o que hubo un atentado. Son las tres posibilidades. Artículo bien relevante acá en The Global Times. El desencadenante del declive estadounidense no es el cambio geopolítico, sino sus factores internos. ¿A qué se refiere? Dice que desde la perspectiva de los Estados Unidos, un mundo multipolar demuestra el declive relativo de los Estados Unidos. Sin embargo, los problemas de Washington no radican en factores externos, sino en factores internos. Fundamentalmente en el diseño del sistema, ¿no es cierto?, que está basado en una sociedad agrícola y que ahora el mundo ya ha entrado en la era de la información, más allá de la era industrial. Este sistema institucional debe experimentar cambios importantes. El artículo dice que esos cambios importantes significa llegar a acuerdos y esos acuerdos hoy día nos están dando en la sociedad norteamericana. Incluso para poder nombrar algunos personajes se demoran semanas. Este artículo yo lo encuentro bien relevante. Nuevos desarrollos en las relaciones entre China y América Latina
escrito por un asesor norteamericano, Evan Ellis. Lo interesante es dónde lo publica, que es en el think tank, nada menos que del área de defensa, ¿no es cierto?, peruano. Es un artículo que hay que observar, hay que mirarlo con detención. En síntesis, él plantea, ¿no es cierto?, de las problemáticas que trae consigo, indirectamente para Estados Unidos o directamente para Estados Unidos, estas relaciones entre China y América Latina. Las relaciones económicas, las relaciones políticas, ¿no es cierto?, la relación de inversiones. Insisto, observen bien dónde lo publica y la implicancia que tiene en el momento político que además está viviendo Perú. Democracia, dictadura y golpe de Estado, un artículo que pueden ver en Crónica Digital, de un amigo de la casa, Sergio Rodríguez Helfenstein. Muy buen analista político, lo hemos tenido invitado también en Crónica Digital más de una vez. Un artículo de Pepe Escobar, lo hemos dicho, tremendo analista geopolítico, cómo la CIA estableció un Maidán en Brasil. Que más que una tesis, lo que plantea Pepe Escobar es que lo que ocurrió en Brasil tiene que ver con una operación de la CIA. Y él establece, ¿no es cierto?, una serie de elementos del por qué él plantea eso. Se los dejo ahí, ahí está el enlace donde ustedes pueden buscarlo. Y un regalito final, una cosa bien, bien particular, ¿eh? El teniente coronel Miguel Ruiz Rodrigo Gallardo, un teniente coronel chileno, ¿cierto?, que hace un análisis sobre la situación de Ucrania, por tanto está entregando una idea, ¿no es cierto?, de lo que piensa el ejército chileno, y lo hace para un medio español. Les dejo ahí el enlace para que ustedes puedan consultarlo y sacar sus propias conclusiones. Juan Andrés, hasta aquí esta pequeña mirada, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Hay muchas otras más cosas en América Latina, por cierto, eh, cosas que son bien relevantes que han ido ocurriendo. Te dejo ahí el espacio. Sí, yo creo que lo más relevante en nuestro continente está ocurriendo muy cerca de nuestro país, y que aquí los medios hegemónicos informan muy poco o casi nada, que es la emancipación, el proceso de revuelta obrera popular de los pueblos profundos, de los pueblos originarios en Perú, Sí. que en estas mismas horas están empujando un paro nacional, están presionando, están copando las calles de distintas ciudades del Perú. Y para que algunos se saquen un poquito, lo digo con todo respeto, de la cabeza de que los pueblos no tienen direccionalidad política ni línea de mensaje, les quiero compartir que las grandes demandas programáticas, políticas, estratégicas y tácticas de este movimiento maravilloso, sacrificadísimo, siguen asesinando mujeres, adolescentes, hombres, viejas, viejos en Perú, siguen asesinando con una, yo me atrevería a decir, solidaridad relativa del campo popular chileno, que le cuesta mucho, nos cuesta mucho reaccionar en términos de solidaridad concreta respecto de lo que pasa en distintos países de nuestra región. Y Perú no es la excepción en ese sentido, hay que incrementar mucho más. No digo que no haya, pero hay que incrementar mucho más la solidaridad. Porque como decía un comandante de la Revolución Cubana, o nos salvamos todos, no se salva nadie. O sea, aquí no hay este espejismo torpe de algunas analistas y algunas dirigentes o alguna gente, incluso que se dice izquierda en Chile, que creen que Venezuela anda por allá, Cuba anda por allá, Nicaragua anda por allá, Perú anda por allá, Bolivia anda por allá, y nosotros somos como lo que decía una analista española anteayer, esa obsesión que tienen las chilenas y los chilenos y la élite, especialmente por el eurocentrismo, digamos. Y también por Estados Unidos, para que estamos con cosas, por ese mundo, entre comillas, progre, norteamericano, en fin. Yo digo esto porque yo creo que si hay algún rasgo que marca la situación regional, es la situación de Perú. Nosotros acá, con humildad, pero con convicción, lo hemos dicho. En Perú hay una intervención del imperialismo norteamericano directa, 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 encabezada por su embajador anterior y por la actual. Ambas vinculadas estrechamente a la CIA, así como dice el analista respecto de Brasil. La CIA está operando con extrema urgencia.
porque en el cuadro mundial, en el cuadro de las correlaciones, en el cuadro regional, obviamente que están viendo que las cosas se les están poniendo peligrosas. Entonces, en ese contexto, Perú es una situación, yo diría, de una importancia estratégica, táctica fundamental, donde se están violando los derechos humanos por parte de un gobierno autoritario, dictatorial, pro-norteamericano, también de una manera brutal. Y aquí lo hemos señalado, sí, cometió errores como todos los gobiernos. Pedro Castillo, ¿qué gobierno no ha cometido errores? Más en el caso nuestro, más en el caso de otras regiones, más en Estados Unidos. O sea, si el tema no es ese, el tema es que el gobierno de Pedro Castillo había empezado a empujar un proceso que estrictamente podríamos hablar de renacionalización de recursos energéticos, en un contexto en el cual el imperialismo norteamericano está repasando ya majaderamente, lo volvemos a decir, son datos de realidad. O sea, aquí viene la generala jefa del Comando Sur, aunque queramos mirar para el techo, pero bueno, si viene aquí a Chile a decir directa, abierta, públicamente, que Estados Unidos no va a aceptar más intervención de China en la región, a ellos les preocupa el litio, en fin, les preocupan lo mismo que en el caso de Perú. Y claro, como Pedro Castillo tomó una decisión y la iba a llevar adelante, lo voltearon. Y fíjense que muchos gritos y gritos de esa muchedumbre heroica que se sacrifica en Perú en las calles, presionando por elecciones, elecciones, porque se reelija el Congreso, porque se libere al presidente detenido arbitrariamente. Esas son las demandas de los pueblos y de los pueblos profundos del Perú. En ese contexto, yo diría que lo que ocurra en Perú es determinante para nuestro Cono Sur. Y es determinante, porque creo que ahí se está jugando en este momento un tema fundamental. En primer lugar, para la pervivencia de un pueblo que está siendo masacrado, masacrado. Y en segundo lugar, para el destino de los pueblos del Cono Sur, en primer lugar, y donde está Chile, Argentina, Bolivia, porque evidentemente la relación bioceánica que tiene Perú con Brasil, la relación que tiene con Bolivia, con Chile, yo diría, a pesar de que nosotros como Estado Nacional hemos tenido momentos muy importantes, yo quiero recordar década de los 60, Pacto Andino, Perú, Chile, Bolivia, gobierno del presidente Allende. En Perú, Velasco Alvarado, presidente de la República, un general de ejército progresista, de verdad progresista. Se desarrollaban cosas desde el punto de vista de la integración, pero extraordinariamente importantes. Incluso se llegó a hablar, a analizar la posibilidad de Arica un puerto trinacional, porque el proceso de integración sincero, profundo, llevaba en esa dirección. Hoy día las cosas están como están y nosotros lo único que estamos preocupados es de que la frontera no pasen para acá, producto de lo que está pasando allá, en fin. Pero del punto de vista del intercambio geopolítico, georreferencial, del punto de vista de la importancia que tiene estrechar relaciones entre Perú, Bolivia y Chile, yo diría que la élite, eh, prefiere mirar para Estados Unidos, para el eurocentrismo, no sé para dónde más, no sé para dónde más, porque no sé qué planeta van a inventar, porque, y quiero en esto señalar algo que sí es súper importante. El presidente Boris se reunió con el presidente Castillo. Nuestro gobierno hizo gestos políticos concretos respecto de profundizar la relación con Perú. Eso no se había hecho hace mucho tiempo en gobiernos chilenos, incluido el de la nueva mayoría, incluido el de la nueva mayoría. Y creo que en eso hay que decirlo y destacarlo. Fue el presidente Boris el que empujó en esa dirección luego de la reunión que tiene con López Obrador en México. Y bueno, después viene el golpe. Pero se estaba buscando un camino de profundización de las relaciones bilaterales entre los dos estados, cosa que a algunas no les gusta y parece que les inquieta mucho. Bueno, dicho esto, con esto cierro, Mar, yo sigo pensando que la situación planetaria es extraordinariamente crítica, todo indica que este año va a ser muy crítico desde el punto de vista económico, lo decíamos el otro día, Banco Mundial, CEPAL, Fondo Monetario, en fin, las Naciones Unidas, la OCDE, todos están pronosticando una situación
crítica a nivel planetario, pero además están diciendo que en el caso de Chile, esto va a ser muy complicado. Y algunos de estas instituciones nos colocan en el nivel de no crecimiento comparable al de Haití. Comparable al de Haití. Paréntesis, Bolivia es el segundo país a nivel mundial con menos inflación. Aquí lo que está ocurriendo en nuestro país es que el modelo económico de acumulación se está desplomando, no porque haya muchas resistencias ni muchas oposiciones, porque no las hay, simplemente porque de acuerdo a la situación planetaria, a la situación del sistema financiero, esta cuestión está empezando a desplomarse. Entonces no es un tema teórico, no es un tema academicista, hay que apurar el tranco con cierta urgencia para tratar de salir de esta cadena, de esta cárcel. Y yo con humildad recomiendo los últimos libros del profesor Ricardo French Davis, que él analiza concretamente la necesidad de que Chile pase del capitalismo financiero especulativo a un tipo de modelo económico de capitalismo productivo y de reactivación. En ese contexto la integración es clave. Y por eso es que la reunión que va a haber ahora el 23 en Buenos Aires de la CELAC es clave. Por eso es que, lo decíamos el otro día, Brasil apura el tranco para establecer una moneda única con Argentina. Y si Chile no se apura, no es que no lo quieran esperar porque lo quieran excluir, es que no pueden. No pueden. Así como tampoco en Estados Unidos lo que Marx muchas veces predijo y Lenin lo profundizó. El imperialismo norteamericano está entrando en una crisis donde efectivamente la relación de dominación y de hegemonía con el mundo, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con el sistema financiero, está entrando en una crisis. No significa esto que se vaya a desplomar, pero está entrando en una crisis profunda. Y lo que hace Estados Unidos, lo que han hecho siempre los imperios, lo decía Fidel Castro muchas veces, es que sus crisis las trasladan en cuanto a efectos negativos al campo residual de los países dependientes. Oye, Y Julián, así resuelven las crisis. Y yo creo que ahora esa situación no la pueden enfrentar así porque está China, está Rusia, está la India, está Sudáfrica, están las BRICS, está Brasil, y hasta ahí les llega. O sea, no sé, si quieren armar, profundizar, yo no lo descarto. ¿Cómo lo va a querer uno? ¿Cómo lo va a querer uno? Pero no lo descarto. Que sigan profundizando su militarismo en Asia-Pacífico, Japón, Norcorea, Corea del Sur, la situación con Rusia, y nosotros no somos una excepción. América del Sur no es una excepción, ni Centroamérica tampoco. O sea, el bloqueo es un bloqueo económico-militar a Cuba, que se extiende a Nicaragua y se extiende a Venezuela. así es. Fíjate que en eso yo creo que lo que da el contexto internacional es que evidentemente el 2023 el conflicto radicado en Ucrania se extiende y lo más probable es que se incremente a partir, ¿no es cierto?, de una serie de señales que se van dando. La participación mayor, ¿no es cierto?, de Inglaterra desde el punto de vista con el apoyo militar, la intencionalidad de Alemania también de ingresar con algún tipo, ¿no es cierto?, de algún tipo de fuerza militar o apoyo militar desde el punto de vista tecnológico, pensando en un momento dado, obviamente, ¿no es cierto?, en la posibilidad de una contraofensiva. En eso se está pensando. Que si se va a dar o no se va a dar, eso es harina de otro costal. Lo que estamos asistiendo hoy, ¿no es cierto?, es que en definitiva este conflicto se está calentando cada vez más y puede tener otro tipo de reverberaciones, como las está teniendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, alimenticio, o sea, todo lo que ya conocemos y lo que hemos hablado largamente. Tal vez hoy se agrega el hecho de que al interior de la propia Ucrania pareciera ser que la crisis también se desata de otros modos.
y no sabemos hasta qué punto va a llegar eso también. ¿Qué grado de descomposición hay ahí dentro del aparato, ¿no es cierto? Dentro del aparato estatal y dentro del aparato de la dirigencia. Y hasta qué punto, ¿no es cierto? La OTAN y Estados Unidos están convencidos de esa dirigencia. Eso no lo saben. Son situaciones que se están dando hoy. Frente al tema, ¿no es cierto?, de Perú, y frente al tema de lo que está ocurriendo en América Latina y este desdén de la élite chilena, un desdén, ¿no es cierto?, que se arrastra de 200 años, salvo excepciones, y dentro de esas excepciones está nada menos que uno que cumple 200 años, efectivamente, don Francisco Bilbao, el 9 de enero. Y don Francisco Bilbao tuvo una característica dentro de ese grupo, de esa generación de jóvenes del 42, jóvenes brillantes, jóvenes que estaban pensando el país, jóvenes que tenían una perspectiva de nación. Y es que Francisco Bilbao, a diferencia de los liberales que eran los liberales clásicos, típicos, él tuvo un sentido latinoamericano y además un sentido anticolonial. Él también tuvo dentro de eso una mirada muy especial con el mundo araucano de los pueblos originarios, lo que hace de Francisco Bilbao un personaje distinguido, no solamente dentro de la intelectualidad, sino que para mirarlo dentro del mundo de quieren hacer transformaciones sociales y políticas en Chile. No, creo que no es perder el tiempo ir a darse una vueltecita y revisar a Bilbao y revisar cómo en Bilbao está, por ejemplo, el tema de la democracia y las democracias populares. Cómo está, por ejemplo, tiene un texto sobre Santa Rosa de Lima, ojo, en Perú, tiene textos donde él cuestiona duramente, ¿no es cierto? Esta extirpación que se produce en México por parte de Estados Unidos. Hay un sentido antiimperialista, temprano, que eso no se da en todos los intelectuales. Entonces, es una recomendación, ¿eh? Muy bueno, Es muy una buen aporte, recomendación que yo claro que sí. se los dejo ahí para que le echen una visita ahí al amigo Francisco de Bilbao. Y con Francisco de Bilbao nos abrimos, ¿no es cierto?, paso a lo que está ocurriendo en Chile, Juan Andrés, y en eso, bueno, varias cosas, ¿no? Las acusaciones constitucionales hoy, con lo del ministro Jackson, la votación del rechazo a Dominga en el gobierno, ¿no es cierto?, por parte de los ministros, y desde otro punto de vista también el clima político que se está desarrollando y que pareciera ser que tampoco es grato. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Mira, yo, Omar, creo que ese balance, ese diagnóstico que se ha tratado de hacer con mucho esfuerzo y no ha sido nada de fácil, del punto de vista de lo que ocurrió en este decisivo año que terminó, estoy pensando en el 4 de septiembre, estoy pensando en la gestión político-gubernamental de nuestro sector, estoy pensando en el comportamiento de la oposición, en fin, la crisis social que se agudizó, qué duda cabe, que lamentablemente la élite le cuesta tanto darse cuenta de que la materialidad de la vida es fundamental para cualquier ser humano. O sea, estamos hablando de canasta básica, salario, vivienda, salud, educación. O sea, estamos hablando de las cosas por las cuales se respira, por las cuales los peces en el agua pueden estar, porque sin esa vital relación no podrían sobrevivir. Y los seres humanos, no solamente sin oxígeno, sin estas otras materialidades, tampoco pueden pervivir. Entonces creo que es re importante este punto de referencia, porque yo siento que una de las cosas que ha costado bastante este diagnóstico a propósito de la crisis social que vimos, es por el no reconocimiento de una realidad. Y eso es complejo. Cuando una elite se te amarra a ciertas cosas que no son, y yo creo que lo digo en forma transversal, como dificultad, siento que se ha ido particularmente en mi sector, particularmente en el gobierno, en el presidente Boris.
siento, lo digo con mucha humildad, pero siento que se ha ido tomando esto de una manera distinta. A mí me pareció muy interesante el discurso, el planteamiento que hace Gabriel Boric en la fiesta de los abrazos. Muy interesante, porque creo que puso muy bien las cuestiones cruciales como desafíos que tenemos en este momento. Entre otras cosas, allí diciéndole al Partido Comunista, porque ahí la mayoría de los que estábamos ahí éramos y somos comunistas, y vamos a seguir siendo comunistas, ahí la mayoría militantes. No tenemos que hablarle no solo hablarle a los que están de nuestro lado, a los que están convencidas y convencidos, tenemos que hablarle al otro mundo. Y eso ha costado más, créeme, mucho. O sea, incluso después de la derrota tremenda que era del 4 de septiembre, que en algunas y algunos, como que, no, ya, borrón y cuenta nueva, no, ya, echémosle para adelante. Si esa cuestión no sirve. O sea, eso de verdad que a mí me parece que es un error político de magnitudes que nos puede llevar a nuevos errores políticos. Creo que ese proceso de diagnóstico necesario se ha ido abriendo camino, y a buena hora que se haya abriendo camino, pero todavía faltan cuestiones fundamentales. Yo creo que las medidas que se han tomado desde el punto de vista de la crisis socioeconómica son bien importantes, pero totalmente insuficientes. Y yo creo que la Central Unitaria de Trabajadores, por lo que conozco, puedo decirlo acá con mucha responsabilidad, está tomando la iniciativa y la va a seguir tomando en esta dirección. Y van a haber propuestas, y van a haber críticas del mundo de la salud, del mundo de la educación, del mundo de trabajadoras y trabajadores que ganan un salario, que ganan que le impacta directamente a sus familias, a las familias, estamos hablando de las millones y millones de personas que viven en este territorio, que vivimos en este territorio, la canasta básica. Yo creo que todo eso, mi impresión, y también es un deseo, se va a sentir y que a buena hora que se sienta, a buena hora que se sienta, porque si hay algo que requiere dinamizar este proceso, es la participación y el protagonismo social, sectorial, territorial, como sea, pero que se sienta, que incida, que haga rectificar cosas, que haga cuestiones propositivas, que dialogue. Mira, en Brasil, hace poca hora, el presidente Lula, él, no su ministra o ministro, él encabeza el diálogo con las centrales obreras que hay en Brasil para ver el tema del el ingreso mínimo. Y yo creo que en Brasil se entendió perfectamente que la única forma, no solo de avanzar, porque avanzar, sí, claro, cómo no va a ser tan importante, aunque a veces es necesario parar e incluso retroceder. Cito a Lenin textualmente, para poder seguir avanzando. Entonces esta cuestión también de echarle para adelante, de avanzar así como un tanque, que no es así la dialéctica de la lucha de clases, creo yo, no es así. Bueno, pero en el caso de Brasil, en el caso es muy claro que ahí se evaluó, se ha hecho la autocrítica y se está actuando de una manera bien distinta respecto de lo que fueron los gobiernos anteriores, que de una u otra manera, por la vía esta de la institucionalización y toda esta cosa que aquí también nos pena, vía institucional versus vía no sé qué cosa, que es una falacia completa. Nunca ha existido esa cuestión. Allá, el impeachment, la caída de Dilma Rousseff, la prisión de Lula, el triunfo de Bolsonaro, yo creo que aprendieron la lección duramente, pero duramente. Y hoy día lo que está buscando el gobierno de Lula es que el pueblo brasileño protagonice. De ahí el diálogo de Lula con las tres sindicales obreras, con las tres centrales obreras para conversar el salario mínimo. De ahí hay un tema de arquitectura, de asentamiento, de defensa y de correlación de fuerza. Yo creo que en el caso de Chile eso faltó mucho durante el primer año, pero demasiado, en exceso, y de alguna manera yo siento que también se está abriendo recién, abriendo ese camino con muchas dificultades, y yo creo que es muy importante el papel en esta dirección que puedan jugar la ACUT, movimientos sociales, territoriales, sectoriales, en fin, o sea, el mundo popular chileno y chileno que se empieza a reactivar y que fue decisivo para generar el clima que nos ha llevado a plantearnos la necesidad de una nueva constitución. Estallido social, 2011,
Revolución Pingüina, luchas obreras y populares, medio ambiente, feminismo, estudiantes secundarios, universitarios, en fin, territorial, sectorial, vivienda, en fin, donde la mayoría son mujeres. Yo creo que ahí hay un proceso que se está empezando a encaminar y que, Omar, yo insisto, es determinante para lograr parar la ofensiva de la derecha en todos Y, los planos. y desde ese punto, Pararla en el terreno político, en el terreno social, también en el terreno electoral, porque no a las tenemos eso, a eso, todas. a eso iba Juan Si Andrés. alguien ¿Qué pasa cree con con esto de triunfalismo, Don perdona, Luis uno? sí, en triunfalismo como ocurrió el año pasado en nuestro sector, en mi sector, estamos jodidos. Estamos jodidos. Este no es el tiempo de empezar a seguir agudizando las diferencias con socialismo democrático, con el que está en el gobierno, ¿eh? Ojo, hay que buscar la unidad política, la necesitamos. La unidad política no se hace en función de adversarios, somos todos amiguis, no, se hace en debate, se hace en mirarnos cara a cara, ver nuestras diferencias y buscar los puntos en común. Pero hay que hacerlo. Si las cosas no están para darnos lujos de ningún tipo, ojo, tampoco decir, no, terminemos con el programa, porque el programa, mira, todo ese tipo de cuestiones, para mi gusto, son muy secundarias para la necesidad de un análisis, de una proyección político coyuntural que nuestro gobierno, que las dos coaliciones necesitamos con extrema urgencia. Y yo cierro con un solo punto. Mira, hay que hacerle pagar pues a la derecha. Si la derecha desde los 90 en adelante, lo único que prácticamente ha hecho es tratar de mostrar que son propietarias y propietarios de la defensa de la ciudadanía respecto a la delincuencia y otros flagelos, narcotráfico, robo de madera, qué sé yo. Y mira dónde están. Mira, tratan hasta hoy mismo que estamos conversando. No, el presidente Boris dio una señal demasiado grave porque indultó a delincuentes. No, no, hay que hacerle pagar porque están parando la prioridad central de nuestro gobierno, que en algún momento no era, pero ahora lo es, claramente. La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, las maras que están instaladas en Chile, el robo de madera, la pelea se la estamos dando. Nadie puede decir que no, se la estamos dando. Y se la está dando un gobierno con este perfil, ni de la concertación, ni de la derecha, ni siquiera la nueva mayoría, de la cual yo fui parte. Entonces, ojo, hay que hacerle pagar el costo a la derecha porque el programa, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, las propuestas que el gobierno, que nuestro gobierno ha llevado al Parlamento, el llamado a incorporarse a una mesa nacional, los hizo nuestro gobierno, no lo hizo la derecha. Entonces, no es solo ya a esta altura, yo he hablado hasta ahora mezquindad, me he quedado corto, no es solo mezquindad, están usando y abusando de un asunto que a la gente con toda razón le produce tremendo temor, pero es lógico. O sea, yo no sé si alguien sensiblemente puede decir que el tema llamado de la seguridad ciudadana no es un tema secundario. Si yo entiendo que los medios hegemónicos reiteran todos los días, dan noticias que pasaron hace no sé cuánto tiempo atrás y crean un clima, eso es así, pero cuidado, el tema de la delincuencia, el crimen organizado, del narcotráfico, de las bandas, es algo real que atenta contra los derechos humanos de las millones de familias humildes de este país. Y contra eso es que se está combatiendo. Y contra eso toma la derecha la posición que toma. Y yo creo que de una vez por todas, incluso nuestros sectores, la izquierda, que yo creo que ha avanzado mucho en esta dirección, yo te quiero decir que parlamentarios y parlamentarios de mi sector, entre los cuales destaco el papel que ha jugado Alejandra Plasencia, son súper importantes, porque han trabajado con mucha convicción y con mucha propuesta desde el punto de vista de enfrentar estas situaciones. Y las vamos a seguir enfrentando. Y yo creo que es muy importante clarificar, señalar esto. ¿Por qué, Omar? Porque yo sigo pensando que los dos temas cruciales de este año son crisis socioeconómica y mitigación de esta situación para la mayoría de la población y crisis de seguridad ciudadana que es la que es. Si alguien cree que estas cosas no afectan las elecciones, no sé, con todo respeto le digo, busque otro planeta, porque en Chile el 4 de septiembre en buena medida se explica por esto, porque si no,
díganme cómo se analizan que 4,5 millones de personas votaron rechazo cuando asociaron el proceso constituyente con nuestro gobierno, una campaña espejo, lo hemos dicho otras veces, muy mal hecha, que le habló a las convencidas y a los convencidos, y por otro lado, se cayó el quinto retiro, se cayó la propuesta que teníamos como gobierno, hubieron algunas medidas de mitigación, pero no fueron significativas ni suficientes. Los temas de seguridad ciudadana se empezaron a tomar fuerte, fuerte, yo diría que a partir de mayo, más o menos, ahí empezó, no alcanzó a tener el efecto que podría haber tenido. Entonces no repitamos el escenario, porque si no la profecía es autocumplida. Oye, Juan Andrés, y en eso, ¿cómo ves tú estas propuestas de lista única o dos listas? ¿Cómo se concreta eso? ¿Y cuál es el clima que tú notas ahí? A propósito de la declaración, ¿no es cierto?, del ex senador y hoy día dirigente, no, dirigente político Girardi, PPD. ¿Cómo ves tú Sí, eso? mira, yo no sé si será bueno hacer referencia a declaraciones, porque uno ve lo que hacen los medios, pues, o sea, lo que hace la Claro. segunda, lo que hace la tercera, lo que hace el oligopolio, incluso los canales no tanto, porque los canales Mm. abiertos saben que ese tipo de cosas ni le importan a la ciudadanía, al campo llano, ni le importan. Claro. Ellos hablan de los temas de delincuencia, hablan otras cosas, están Sí. en esa dirección. Pero mira, yo lo que creo, Omar, es que hoy día el adversario principal y el enemigo principal al cual hay que enfrentar desde el punto de vista del desafío de una nueva constitución, estándares básicos. Estamos hablando terminar con el Estado subsidiario, que, ojo, Mm. el Estado subsidiario es la base, es la arquitectura esencial de la constitución impuesta por Pinochet para lograr todo lo que hizo. Ojo, todo, saqueo al Estado, echó abajo la educación, la salud, mantuvo al país durante años y años sobre el 40% de desocupación, hambruna, o sea, eso pasó, salvó 2 veces a la gran banca transnacional financiera, criolla y transnacional que se está instalando en Chile, la salvó 2 veces el Estado. Todo eso se hizo bajo la lógica del Estado subsidiario. Y por otro lado, terminar con eso y por otro lado garantizar que por primera vez en Chile una constitución pueda establecer derechos sociales básicos y esenciales. Son las dos cuestiones fundamentales que podemos lograr y que ya serían un gran avance. Mi pregunta es, pero pregunta para responderla, yo creo que si logramos tener un campo común con toda la fuerza, que vemos esa necesidad, para mi gusto, el correlato de eso es la lista única. Es la lista única. Ahora, a eso hay que señalar de que la lista única es el único camino para potenciar la electividad de acuerdo al sistema electoral que se instaló para esta elección, que es el sistema electoral del Senado. Es el único camino. Ojo, que yo digo, los que estaban por la mixta, ojo, el efecto que habría tenido esto, habría sido peor, peor. Entonces, a buena hora se pudo parar la mixta, a buena hora, porque el efecto desde el punto de vista de electividad habría sido un desastre. Bueno, dicho esto, yo lo que digo es Un que, casi binominal. claro, hay que buscar el camino para que efectivamente haya lista única en ese sentido. En Ujú. ese sentido, porque si no, mira, hay análisis ya, Omar, los dos partidos que serían favorecidos si hay más de una lista en nuestro sector es el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Eso es así. Juan Andrés, y desde ese punto de vista, ¿qué te parece la declaración del general de ejército cuando plantea esta preocupación de instalar tropas en la frontera, de que habrían elementos, ¿no es cierto?, que no, frente a los cuales ellos no estarían preparados, o si se dan ciertas situaciones, tendrían que actuar de manera bastante más dura? ¿Cómo ves tú, cómo lees esas declaraciones del general en el contexto en el que estamos, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay ahí un tema que hay que analizar más en profundidad. Yo creo que desconozco más en concreto cómo fue ese debate en esa comisión. Ujú, Lo desconozco porque es re importante, hay que mirar en detalle cuál fue el debate, el intercambio que se hizo. ujú, Eh, pero creo que hay dos caminos, ¿ah? Súper concretos. Uno, que la Fuerza Armada, y en este caso y Carabineros, ujú, potencien su eficacia desde el punto de vista del control y resguardo fronterizo para la situación que tenemos. ujú, Para la situación que tenemos, que es extraordinariamente sensible, porque efectivamente entran delincuentes, entran maras, entra crimen organizado, pero también entran familias humildes que vienen con lo que tienen puesto, si es que ujú. el otro día murieron dos mujeres en un accidente de tráfico de migrantes en el norte, dos mujeres humildes, Sí. esos no son delincuentes. Esos no son delincuentes. Aquí tenemos dos desafíos. Uno es el resguardo de la frontera frente a este crimen organizado, frente a esta situación que es real, y por otro lado elevar, pero rápidamente y con urgencia, con apoyo de Naciones Unidas, lo he dicho otras veces, no hemos demorado demasiado en eso, de ACNUR y de otros organismos internacionales, en diálogo multilateral con las naciones que estamos involucradas en esto, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú a lo menos, de tal manera de que haya un sistema básico y esencial de protección a esos seres humanos que migran. Pero hay que hacerlo así, no hay otro camino. En el caso de Fuerzas Armadas Carabineros, yo por lo menos creo que si las Fuerzas Armadas no están en condiciones de hacer ese resguardo, sea por las razones que sean, y Carabineros, no sé, del punto de vista de la inmediatez, hay que buscar los caminos rápidos para lograr eso. Y los caminos rápidos para lograr eso, incluso hay que escuchar. Yo he escuchado a gente en el norte que responsablemente dice, bueno, entonces fortalezcamos más una policía fronteriza, que tenga eficacia, que efectivamente no esté preocupada de la guerra, sino que esté preocupada del tema concreto, frontera, migración. Y yo creo que eso es lo que hay que conversar rápidamente y con urgencia, porque los niveles de migración no se van a detener. Yo creo que incluso pueden aumentar producto de toda esta situación que hemos descrito. Fíjate que hay otro tema que va cruzando, ¿no es cierto?, todo el año 2023 que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado y cómo se está moviendo, ¿no es cierto?, el arco en relación con eso. Hay un artículo que salió en La Tercera hace unos días atrás, en donde rememoran algunos dichos de Benjamín Maquena, el hombre de los Guasos Quincheros, Los guasos y que, quincheros, sí. claro, y que se refiere a Víctor Jara, ¿no? Donde él dice que era un cantante regular, cosas de ese estilo, ¿no? Es bien curiosa porque sacar esa entrevista ahora en este contexto, pero además de eso, de que si hay algo que tiene Víctor Jara, mirando desde el punto de vista del juicio estético, dentro del punto de vista del juicio artístico, no era esencialmente su voz, como Violeta Parra tampoco, sino que tiene que ver con lo que escribía y tiene que ver con lo que proyectaba. Entonces, es curioso eso, es curioso que lo diga alguien que proyectaba poco y que escribía nada. Sí, pero además, Omar, mira, yo te digo, lo están tratando de levantar como una persona que no era, así como, no, si era. Él persiguió después del golpe a muchas artistas y artistas, mujeres, hombres, en fin, de diversa idea de género, porque en el Además, mundo del arte hay una diversidad de género muy importante que viene de muchos años, de mucho tiempo en Chile, que se expresa esa diversidad y que es real. Y por eso es que incluso yo diría han sido víctimas de persecución brutal por sus opciones de género, no solamente por sus ideas y sus valores, y su música y su estética y ética. Pero te quiero decir que Maquena persiguió y le robó a muchas artistas que en ese momento eran perseguidas y perseguidos,
toda su producción. Entonces no es un personaje así como que vaya por que fue por la vida, y oh, los guasos quincheros, qué bonito, que cantan, ¿no? O que le hizo una crítica a Víctor Jara o a la Violeta Parra, ¿no? Yo creo que Claro. fue un tipo que hizo lo que hizo y que lamentablemente se oculta en esas partes, así como también esta declaración del jefe de la Fundación Jaime Guzmán, que dice hay que reivindicar la intervención militar, pero no lo que pasó después. O sea, lo Sí, que pasó después fue incremento del terrorismo de Estado con detenciones, desapariciones, ejecuciones, tortura. Luego, lo que hemos conversado un poquito ahora, que ojalá, pucha, ojalá hablemos de eso en Chile. Sí, hubo muchos y muchos años en que en este país había más del 40% de desocupación, de cesantía. La gente no tenía que comer, había hambre. sí. Entonces yo siento que hay de repente un poquito de falta de contexto, la inmediatez, esta cosa tan, no sé, el presente referencial construido desde mí misma o de mí mismo y punto, y no hay contexto. Y, y, eh, y yo he escuchado, está bien el nunca más, pero ¿cómo va a ser? Va a ser muy importante el nunca más, sin lugar a dudas, el nunca más. Pero el nunca más no significa cerrar el camino a opciones emancipatorias como las que encabezó Salvador Allende y el pueblo chileno por décadas, desde el 33 del siglo pasado hasta el 73. Sí, No y es eso. Ojo, fíjate que aquí reivindicamos claramente ese proceso de emancipación. a mí lo que me llamó la atención de la declaración de Jara Quemada, este hombre de la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? Es ese hábito de disectar la realidad, ¿no? De disectar el Sí, cuerpo. pues claro. Y cómo esa operatoria, como si se pudiera distinguir el momento del golpe en sí mismo y qué es lo que se va a defender. Se va a defender el La hecho, ¿no es cierto?, intervención de que se militar. bombardeó la moneda. ¿Qué es lo que se va a defender Es ahí? lo que decía Pellegrini. Es que sabéis lo que pasa, Mar, que es lo que le decía Claro, Pellegrini. Pues, es lo claro, mismo. Y por ahí viene la mano de ellos, que claro, es la misma mano de la mesa de diálogo. Caímos en un desvarío. Entonces todos somos más o menos responsables de lo que pasó. claro, Todos. Los miristas que llamaban a tomar la arma y que ni siquiera tenían un tanque, weón, porque esa es la verdad. ¿Para qué estamos claro. jugando? La autocrítica a la izquierda también tenemos que hacerla. Defensa real no hubo, no hubo, no hubo. No, pues si Eso hubiera también habido, habría sido otro gallo hay que, cantaría, pues, por hay que supuesto. asumirlo autocríticamente. Cuando el primer ministro francés, se traslada los restos de Salvador Allende desde Viña del Mar a Santiago, en su discurso en el cementerio general dice: Salvador Allende fue un líder de izquierda que murió con un fusil en sus manos defendiendo la democracia. No lo aplaudió nadie, se quedaron todos calladas y callados porque les incomodó profundamente esa declaración que yo por lo menos comparto en forma y fondo. Porque las democracias se defienden, se defienden. Porque que en el fondo lo que se está reivindicando con eso es la posibilidad histórica de venir y alterar el curso de la Sí, historia y por sí, tanto alterar, ¿no es cierto?, el voto popular. Eso es lo que se eso es, está eso defendiendo. es, Se está defendiendo eso es. una operación y una En forma de fondo, actuar por a ese parte sector de la en élite. rigor no le incomoda el pacto transicional. El pacto transicional de los 90 en adelante, que fue fragado por el Imperio norteamericano, el Vaticano se metió también, en fin, Ujú. y también hay que asumir autocríticamente. Claro, veníamos en una situación como la que veníamos, pero tampoco tuvimos la fuerza, ni política, ni social, de revertir esa situación y fuimos abriéndole camino con brechas que hoy día toman eh, eh, la ventana que hay, que no es poco, ¿ah? Ojo, no es poco, no es poco. Bueno, Omar, Bueno, vamos cerrando entonces parece que se nos fue la hora. el tema de hoy. Sí, no, sí quería tocar al final ese tema porque yo creo que vamos a Muy tener bien, que ir sí, pues, rondando vamos ese a tener tema, que ir rondando. haciendo un vuelo rasante a veces, ¿no es cierto? Tomar la forma del águila, como decía Lenin de la querida Rosa de Luxemburgo. Así es, así es. Entonces,
Eso pues. Bueno, Omar, Bueno, que estén un muy bien. abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.